Hermanos amados, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a esta su escuela de discipulado, donde nos disponemos a abrir el corazón para seguir creciendo en esta experiencia del seguimiento de Jesús a través de este proyecto de los multiplicadores de la gracia. Somos conscientes que el Señor día a día nos va formando y nos va conformando consigo mismo para que todos seamos esos auténticos discípulos, misioneros, que damos testimonio del Señor, que tenemos una auténtica formación. Así que les doy a ustedes la bienvenida muy cordial a este momento de formación, de crecimiento espiritual y donde nos vamos a animar para seguir cada día más fervorosamente al Señor. Quiero invitarles, coloquemos este momento en la presencia de Dios a través de la oración para que sea Él guiándonos con su Santo Espíritu y así poder darle la respuesta más generosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos dar gracias por este momento de formación. Te queremos bendecir, alabar y glorificar por el don de la vida. Saber que tú nos llamas, Señor, a ser aquellos que continuamos tu misión en esta tierra. Hoy te suplicamos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Regálanos la gracia de ser auténticos discípulos, que seamos moldeados, Señor, por ti, por tu Santo Espíritu, que seamos dóciles instrumentos en tus manos para esta obra de la evangelización, que toda tu gracia descienda ahora sobre cada uno de mis hermanos, sobre su corazón, que ellos reciban la fuerza de tu amor, que ellos reciban ahora la experiencia maravillosa de tu amor, que nada ni nadie les pueda apartar de ti, Señor, y que podamos crecer día a día con la esperanza de saber que te seguimos, Señor, que te servimos como aquellos hombres y mujeres que queremos seguirte hasta la eternidad y en esta tierra, Señor, desempeñar una misión, contribuir para que tu reino se establezca en la tierra, para que muchos más te conozcan a través de nuestro testimonio, de nuestro ejemplo, de las palabras que podamos dirigirles en tu nombre. Espíritu Santo de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos amados, con gran alegría nos acercamos al Señor en este momento. Vamos a tomar la palabra de Dios que nos va a iluminar para el tema que vamos a tomar en este día. Pueden buscar ustedes allí en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, en el verso 7. Capítulo 13 de la carta a los Hebreos, verso 7. Acordaos de vuestros guías, que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad el buen desenlace de su vida e imitad su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí hay una invitación hermosa que nos hace el Señor y con ella nos vamos a adentrar en el tema de este día que lleva como título Modelos de auténticos seguidores de Jesús. Porque a lo largo de toda la historia nosotros hemos encontrado grandes modelos y hoy este tema nos anima mucho, como aquellos que queremos también servir al Señor, darnos cuenta que hay otros que han podido, que nosotros también podemos, en generosidad, entregarnos en las manos del Señor, para poder ser aquellos evangelizadores con poder, llenos del Espíritu Santo, que día a día nos vamos conformando con el Señor, que vamos dejando a un lado los temores, las dudas. Entonces, espero vamos a tomar nota. Les doy nuevamente el título, Modelos de auténticos seguidores de Jesús, porque esto es lo que queremos, ser auténticos seguidores de Jesús. Y hoy vamos a ver ejemplos de aquellos que ya nos han precedido en la fe, en ese seguimiento del Señor. Por eso lo que acabamos de escuchar en esta carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios. Considerad el buen desenlace de su vida e imitad su fe. Nos está haciendo referencia a todos aquellos que ya a través de su seguimiento del Señor se encuentran gozando de la gloria en el cielo y que ahora son nuestros modelos a imitar en ese seguimiento del Señor. Nos enseña también la Iglesia en su magisterio. Miremos a los primeros discípulos, quienes inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamar gozosos: hemos encontrado al Mesías. Es una enseñanza muy hermosa la que nos da la Iglesia,
porque cuando uno tiene el encuentro con el Señor Jesús, un encuentro de ojos abiertos, de corazón palpitante, de unos pies bien puestos en la tierra, en ese momento nuestra vida cobra un nuevo significado y seguir a Jesús se convierte en la experiencia más apasionante de todas al escuchar aquellas palabras del Señor: ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Hemos encontrado al Mesías y por eso lo seguimos a Él con entusiasmo, con amor, a tal punto de ser capaz de entregar nuestra vida al Señor. En la iglesia hay una riqueza muy hermosa, muy grande, y es que tenemos en realidad muchos modelos. Está el recuerdo, el ejemplo de tantos que nos han precedido, hombres, mujeres, que han entregado su vida al seguimiento del Señor y que lo han hecho con toda la generosidad de su corazón, con una entrega total, y que no han considerado en realidad tener que renunciar a muchas cosas. Ahora son grandes modelos para nosotros, modelos de fe, de amor, en ese seguimiento del Señor Jesús. Hay algo que hemos de tener en cuenta, porque a veces nosotros nos llenamos de temores, de dudas a la hora de seguir al Señor y creemos que nuestro camino es muy difícil. No podemos llegar a decir, por ejemplo, a mí me ha tocado el camino más difícil y complicado, porque ahora vamos a ver un poco la experiencia y ya les adelanto. La Virgen María, su caminar, los apóstoles, los mártires, todos los santos, ¿acaso han llevado una vida fácil en este seguimiento del Señor? Él mismo nos lo dijo: si uno quiere ser discípulo mío, que tome su cruz, me siga, que renuncie a sí mismo. Y esta es la experiencia de todos aquellos que nos disponemos para seguir al Señor con generosidad, con amor, pero allí también va a ser la alegría más grande, porque en realidad cuanto más cuesta es cuanto más sirve. Cuanto más le entregamos al Señor, más libres vamos a ser. Y ninguno de nosotros tiene el pretexto de decir: es que el camino mío es el más difícil de todos, el sufrimiento mío es más grande que el de otros. No, queridos hermanos, en la medida que afrontamos nuestro sufrimiento, sacrificio por seguir al Señor y se lo entregamos en generosidad, nuestra vida cobra sentido, se va llenando de alegría, de esperanza, y es que cuanto más le entregamos al Señor, más felices vamos a ser. Mientras que si nuestro seguimiento del Señor es un seguimiento tibio, mediocre, no vamos a ser plenos. El Señor nos llama a entregarle cada día más. Vamos, por lo tanto, en este momento, a lanzar una mirada a todos esos que son los más grandes, que nos han dejado ese gran legado también, que son los apóstoles, los santos, la multitud de hombres y mujeres que se han despojado por seguir al Señor Jesús y que lo han hecho radicalmente en un seguimiento auténtico. Y el primer modelo que vamos a tomar en este momento es la Virgen María. ¿Y por qué la Virgen María? Ella es el modelo más perfecto de seguimiento del Señor, de discipulado. Es la criatura que más generosamente se ha entregado por esta obra de la salvación, que ha contribuido a la misión de Cristo aquí en la tierra por su obediencia a Dios nuestro Padre. Y así nos lo deja muy claro el Nuevo Testamento. Su sí generoso es un sí definitivo. Cuando la Virgen María dice sí en ese momento de la Anunciación, es un sí que es sostenido y que es por siempre. No es como el sí que damos nosotros a veces al Señor: hoy le digo sí, mañana no. La Virgen María le dijo sí al Señor, y ese sí, ella lo va a llevar hasta el último momento de su vida, hasta el instante más crucial de su entrega, que fue contemplar a su Hijo en la cruz. Todo ese sufrimiento de madre, esa espada que traspasó su corazón de madre, y ella así generosamente le entregó toda su vida al Señor. Por lo tanto, ese fiat de María continúa resonando de generación en generación. Ella ya lo había profetizado cuando nos acercamos allí al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 48. Ella ya lo había dicho: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y hoy la llamamos bienaventurada en realidad por esta experiencia, porque es nuestra madre, porque es nuestro modelo también. Aquella mujer generosa que le obedece siempre al Señor, se deja llenar de las virtudes de Dios, las vive, y llena del Espíritu Santo es conducida dócilmente a realizar esa obra que el Señor le ha confiado a nuestra Madre, la Virgen María.
Es el modelo más perfecto entonces de seguimiento de Jesús. Ese modelo de creyente es nuestra madre, la amamos con todo nuestro corazón. En ella encontramos siempre ese auxilio, ese socorro. Encontramos ese regalo maravilloso que Dios nos ha hecho para seguirlo a Él. El camino recorrido por la Santísima Virgen María es un camino de fe. Si Abraham es llamado nuestro padre en la fe, María, nuestra madre, la Virgen es llamada también nuestra madre en la fe, porque ella creyó, ella guardó la palabra de Dios en su corazón. Ella, por lo tanto, es la madre nuestra en la fe, llamada camino de la fe, también de la esperanza y de la caridad. En ella se viven estas tres virtudes teologales de una forma muy perfecta delante de Dios. Se ha dicho de ella, ha sido llamada entonces la peregrina de la fe, también ha sido llamada la portadora de la esperanza y el ejemplo más vivo de caridad. Es que cuando ella asume aquellas palabras del ángel, ella también estaba esperando el cumplimiento de esa profecía, porque era todo lo que esperaba el pueblo de Israel. Ellos esperaban el cumplimiento de todas las profecías anunciadas, que llegaría un Mesías, el Salvador, que los iba a liberar. Y la Virgen María entra a ser partícipe de ese plan de Dios y lo hace en una forma tan radical. Ella vive también con amor su vocación, entrega todo generosamente, vive la pobreza, vive el sufrimiento, vive la persecución. Ella es el ejemplo de caridad que nosotros debemos imitar, que debemos también conocer cada día más, amar y darnos cuenta que esa obra que Dios realizó en María, nuestra Madre, también lo puede realizar en cada uno de nosotros. Por ello ella hoy se convierte en modelo para nosotros imitar en ese seguimiento del Señor Jesús. Es llamada por el Papa San Pablo VI la estrella de la nueva evangelización. Este título tan grande que le da el Papa, estrella de la nueva evangelización. ¿Y por qué? Porque donde quiera que ella va, lleva consigo a Jesús. Esa estrella que guiaba a los navegantes para que encontraran su puerto. Ella es también la Virgen María, que siempre va a llevar a Jesús y nos va a llevar a Jesús. Por eso no tengamos miedo a amarla, a venerarla a ella como nuestra madre, como ese modelo también de discípulo, de evangelizadora, como lo sigue siendo todos los días de su vida. La Virgen María, también al pie de la cruz, representa el modo concreto de seguir al Señor hasta el momento del dolor, de la tribulación más grande. Es así, allí ella sostiene su sí, ese sí que le dijo al Señor el día de la Anunciación. En el momento de la cruz es donde se hace más concreto, y ese seguimiento del Señor nosotros también debemos vivirlo así. En un momento de euforia le podemos decir: Señor, yo te seguiré hasta donde vayas. Y el Señor nos puede decir también: es que mira, las zorras tienen una madriguera, las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y Jesús es un aventurero, porque el Señor, como lo decía el cardenal Bantuán, el Señor no hace como los políticos, hacen una gran campaña y empiezan a hacer muchas promesas y muchas de esas se quedan sin cumplir. A la hora del Señor llamarnos, Él lo que promete son persecuciones, dificultades, cruz, tribulación, pero aún así sabemos que es el más grande de todos y muchos hombres y mujeres lo seguimos porque lo amamos apasionadamente, porque sabemos que en Él está nuestra alegría, nuestra paz. Y todo esto lo sabía la Virgen María, lo vive, y en el momento de la cruz, allí en pie, delante del Señor, sabiendo que nunca se iba a ver defraudada, porque el Señor no defrauda a nadie. También María, cuando es entregada al discípulo amado, se convierte en madre de la iglesia, en madre de cada uno de nosotros. Ella está a nuestro lado, ese modelo hermoso para imitar, que nunca se va a alejar de nuestro lado, siempre va a estar allí. Ella es la madre de todos los discípulos, de todos los creyentes, de todos los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. San Agustín nos ha enseñado que María concibió a Jesús primero por la fe en su corazón. Nosotros también lo podemos concebir en este momento por la fe y nos hacemos hijos de la Virgen María al aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es un regalo muy hermoso que Dios mismo ha querido darnos. El Señor no se reservó absolutamente nada.
se entregó totalmente en la cruz y allí nos deja como testamento aquel regalo más grande que es la Virgen María, a quien debemos amar en todo momento. En este camino de discipulado debemos pedir su intercesión, su asistencia, hacerlo con confianza, sabiendo que ella siempre va a estar a nuestro lado, nos va a ayudar, porque ella conoce a la iglesia, estuvo presente en los momentos fundamentales. Al pie de la cruz, dice el apóstol, para el apóstol San Juan, allí es donde nace la iglesia, porque del costado abierto de Cristo brotó sangre y agua. Esa sangre significa para nosotros hoy la Eucaristía, el sacrificio de Cristo, y el agua significa los demás sacramentos, especialmente el sacramento del bautismo, la renovación, la regeneración, la purificación, el agua que nos lava. Allí nace la iglesia, y también cuando el Señor sopla su espíritu, entrega su espíritu mejor, en ese momento de la cruz, allí estaba la Virgen María. Y en Pentecostés, que es el momento en que la iglesia concretamente se hace pública, allí estaba también la Virgen María. La Virgen María, dócil a las mociones del Espíritu Santo, el día de Pentecostés se mantiene en oración constante, fervorosamente, y allí se convierte en el modelo de la iglesia suplicante. Así ha sido llamada la Virgen María, porque ella ya había recibido su Pentecostés, ella ya había sido llena del Espíritu Santo el día que la visita el ángel, y por eso ella estaba en ese momento intercediendo para que esa misma experiencia que ella había recibido ya, la pudiesen recibir los discípulos, los apóstoles y en sí la iglesia entera. Por eso qué hermoso es ver a la Virgen María como ese modelo de seguimiento del Señor, de discípulo auténtico, de creyente, de mujer de fe, que debemos imitar y que nos alienta a seguir, a ser generosos, para ser fieles delante del Señor y para recibir esa alegría de poder servirle, de poder seguirle. Toda la vida entonces de María es un eco del sí dado en el momento de la anunciación, como lo decía Lucas 1:38. Toda su vida gira en torno a una respuesta generosa a Dios nuestro Padre. Ella nunca se va a echar para atrás. Por ello, ¿cuál invitación hay al contemplar todo esto que hemos visto de la Virgen María en este momento? Que cuando le digamos al Señor sí, sea un sí definitivo. Como decía Santa Teresa de Ávila, que nada baste para volver atrás. Ser radicales, porque el Señor no se ha echado para atrás en ningún momento. Y si nosotros permanecemos fieles, mucho más fieles el Señor, para sostenernos, para no permitir que nosotros caigamos, que volvamos atrás, pero debemos pedir su gracia, debemos pedir que sea su presencia, su amor en nuestros corazones. La Virgen María nos está enseñando a dar entonces una respuesta tan generosa, una respuesta sencilla, pero siempre alegre a la voluntad de Dios, porque María es la mujer de la alegría también. Cuando llega a la casa de Isabel, en las bodas de Caná, testigo de aquellos milagros maravillosos de Jesús, es una mujer que en medio de su pobreza, de su sencillez, ella vive la alegría de poder seguir al Señor, porque sería en realidad una contradicción seguir al Señor Jesús y estar llenos de tristeza, ¿no? Hay momentos de cruz, momentos muy difíciles, pero finalmente el Señor es más la alegría que nos concede en su seguimiento. Hay más alegría en dar que en recibir y en dar hasta nuestra propia vida. Por lo tanto, ahora podemos ver en María ese modelo hermoso, y por otro lado vamos a contemplar también la experiencia de los discípulos que nos presenta el Nuevo Testamento, hombres, mujeres, que en su mayoría en forma generosa dieron su vida, responden a la llamada de Jesús con toda la generosidad. Vemos un ejemplo, la vocación de Pedro, también de su hermano Andrés, de Santiago, de Juan, y esto nos lo dice el evangelista San Mateo. Les invito, miremos el texto, Mateo 4, del 19 al 20. Jesús llama a los primeros discípulos diciéndoles: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos la prontitud con la que los discípulos responden ante el llamado del Señor. Ahí están los primeros discípulos del Señor: Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Eran hermanos y eran pescadores,
eran gente rústica, gente común, pero que ellos se dejaron seducir por el Señor, los llamó y ellos atendieron a ese llamado. Más adelante dice también el mismo evangelista San Mateo, refiriéndose a Santiago y Juan, los llamó, ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Ellos responden al instante. Tal vez no sabían lo que estaban haciendo en realidad, tal vez no sabían qué les esperaba, tal vez fue una respuesta en el momento muy efusiva también, de la alegría de haberse encontrado con Jesús, ver su mirada, también contemplar esas palabras que pronunciaban sus labios. Pero aún así, ellos se convierten para nosotros en aquellos primeros apóstoles y aquellos que van a ser las columnas de la iglesia, que nos van a sostener en la fe, aquellos hombres que dóciles a las mociones del Espíritu Santo, a la palabra de Jesús, ellos van a continuar la misión de Cristo y es a través de ellos como el Señor va a seguir realizando los milagros más grandes y se va a extender su reino y su iglesia se va a extender hasta los confines del mundo. Y esto es algo muy hermoso, porque en realidad a veces nosotros tenemos miedo de seguir al Señor Jesús. ¿Y quiénes eran estos discípulos del Señor? Eran gente del común, eran gente iletrada, como nos lo muestra también el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando las autoridades quedan admiradas ante el discurso de Pedro, ante las palabras llenas de sabiduría de aquellos que eran campesinos, de aquellos que eran pescadores. Ellos quedan tan admirados y son palabras ante las cuales nadie puede hacer frente, porque es el Señor quien los toma. Si hoy nosotros tenemos miedo, decimos es que yo no sé expresarme, es que yo no sé, queridos hermanos, no tengamos miedo. El Señor nos repite aquellas palabras del profeta Jeremías. Él dice es que yo soy un muchacho y el Señor le dice no digas soy un muchacho, porque donde quiera que yo te envíe irás y lo que yo te diga tú les dirás, no les tengas miedo. Y el Señor nos dice también esto, ante esta tarea de la evangelización, ante esta tarea de ser sus manos, de ser sus pies, de ser sus labios en esta tierra, hoy sintámonos privilegiados de este llamado tan hermoso que nos hace el Señor para ser sus discípulos, para ser unos auténticos misioneros, con el poder, con la gracia de Dios, con toda su autoridad. El Señor nos sigue llamando. Vamos viendo entonces estos modelos. Recuerden también cuando el Señor llama, por ejemplo, a Leví o Mateo, que él estaba allí en una mesita, estaba cobrando los impuestos y él tal vez había escuchado ya hablar de Jesús y su corazón ya, en él se estaba despertando también la fe. Cuando Jesús pasa por ese mostrador, seguro vio en la insatisfacción de su corazón porque los cobradores de impuestos eran repudiados por su misma gente, eran considerados ladrones también, pues tomaban los impuestos del pueblo para llevarlo a Roma, que eran en ese momento sus enemigos, estaban tiranizados por ellos. Y este hombre allí era un hombre infeliz, era muy sabio, tenía mucha inteligencia a la manera humana. Y cuando el Señor lo mira, ¿cómo sería esa mirada de Jesús? Traspasó su corazón y le va a decir el Señor, sígueme. Nos dice la palabra que inmediatamente Mateo se levantó de esa mesa, lo siguió y después lo invita a su casa, a una cena de alegría. Invitó también a más publicanos, es decir, pecadores públicos, y la salvación de Dios llegó a ellos. Y después de ser un ladrón, de ser alguien que lleva una vida sin alegría, una vida insatisfecha, se convierte en uno de los grandes apóstoles y en uno de nuestros evangelistas. Esto es algo muy hermoso, ver cómo el Señor nos llama del lugar donde nos encontremos, sin importar lo que hayamos sido, lo que seamos. El Señor nos llama a servirle. ¿Y qué es lo importante? Que seamos generosos como lo han sido estos modelos que tenemos de seguimiento del Señor para poder servirle a Él. Cuando vemos, por ejemplo, el llamado que el Señor le hace a Natanael, que él, el primero que le lleva esa noticia, le dice, hemos encontrado al Mesías, le dice Felipe a Natanael, y Natanael dice, ¿acaso de allí de Galilea, bueno, puede salir algo bueno? ¿Acaso puede salir algo bueno? Y el Señor entonces se acerca a Natanael
y le va a regalar esa experiencia tan hermosa. Le dice: antes, cuando estabas allí bajo aquella higuera, yo te vi. Vio su corazón y va a decir: he ahí un israelita de verdad en quien no hay engaño. Esas palabras traspasaron su corazón. Él le pudo entregar su vida al Señor con toda la generosidad, lo siguió de ahí en adelante, y así nos llama a nosotros, porque el Señor mira el corazón, el Señor no mira las apariencias, y nos está llamando a que seamos aquellos auténticos seguidores del Señor, con alegría, con esperanza, movidos por su Santo Espíritu. Esa multitud de santos entonces son los apóstoles, los mártires, misioneros, vírgenes, confesores, doctores. Son también modelos auténticos para que nosotros podamos contemplar, porque son aquellos que han seguido al Señor con todo su corazón. Cuando hablamos, por ejemplo, de los mártires, ya hemos hablado de los apóstoles. Los mártires, pero los apóstoles también fueron mártires, pero en los orígenes del cristianismo, con cuánto fervor ellos seguían a Dios. Cuando eran llevados al circo romano, cuando eran llevados allí, eran crucificados, eran arrojados a las fieras. Ellos eran obligados muchas veces a hacer cosas que no querían, y por lo tanto ellos preferían entregar su vida. Entregando su sangre, dieron testimonio de un auténtico seguimiento del Señor, pero iban allí con alegría. A mí me llama tanto la atención el testimonio cuando vemos los escritos de Santa Felicidad y Perpetua del siglo IV, son mártires, siglo III, IV, y ellas cuando llegan allí, Felicidad había acabado de parir su hijo, tenía un bebé, un niño muy pequeño, esperaron a su martirio, a que diera a luz al niño, porque estaba prohibido pues asesinar a mujeres embarazadas, pero así inmediatamente dio a luz, su niño lo entregaron a una familia y fue llevada allí al martirio. ¿Por qué? Por profesar su fe como cristiana. Y Perpetua, que era una mujer de clase alta, pero ella en un momento prefirió seguir a Jesús, y aun cuando su padre la incitaba a renegar de su fe para guardar su vida, ella no lo quiso, y fueron arrojadas a un toro allí en esa plaza, en ese circo romano, y ese toro le lanzaba, les propiciaba tantas heridas, y después de pasar ese momento, Felicidad y Perpetua especialmente, cuando vuelve como en sí, dice: ¿acaso nos van a arrojar a esa fiera? Y le dice Felicidad: ya has sido arrojada a ese toro, mira cómo estás. Y ella ahí se llena de más coraje, de más alegría, fervor, y ella se arregla su cabello y finalmente dice: yo no quiero morir en un estado de tristeza, sino de alegría, porque sabía que era el Señor con quien se iba a encontrar. Finalmente fue con la espada que murieron estas mujeres, mártires, y por colocar uno de los ejemplos, por dar fe, por entregar al Señor su vida, por permanecer fieles al Señor, pero ahora están coronadas de gloria en el cielo y se convirtieron en modelo nuestro, en patronas también de los mártires, y así todos estos mártires que se entregaron al Señor. Ver a Policarpo de Esmirna también, aquel hombre valiente, discípulo también de los mismos apóstoles, y cómo fue quemado vivo, un anciano ya venerable. Dice que cuando él moría allí, ardiendo en las llamas, exhalaba un olor a pan, y en realidad eso se convirtió en un pan de Dios por entregar su vida, y testimonio para todos. En el principio creía en los tiranos que con sacrificar a los discípulos, entonces con eso la fe se iba a disipar, se iba a acabar. Y hay una palabra que es muy hermosa, se dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque cuantos más mártires, más cristianos había. Por eso en la persecución es donde la iglesia más se robustece. No tengamos miedo en este tiempo de ser discípulos del Señor a esa manera, en esa forma, porque cada vez que la iglesia es perseguida, en ese momento se va a fortalecer más. Es como el agua que baja de las montañas, la corriente que viene pequeña, pero cuando encuentra un obstáculo se hace una represa y finalmente arrasa con todo. Y esto es cuando la fe encuentra obstáculos, y siempre van a haber hombres y mujeres dispuestos a dar su vida por el Señor. Y aquí están mártires, hay misioneros también,
que se han entregado, los que llegaron a la evangelización de América, hombres que vinieron a entregar su vida por la evangelización para que muchos conocieran a Dios, vírgenes también, mujeres que han consagrado su vida a Dios en pureza, en castidad, en fidelidad, tomando a Cristo como su único esposo y prefigurando las bodas del Cordero también, prefigurando lo que será el cielo, donde ni ellas tomarán marido, ni ellos tomarán esposa, sino que todo le perteneceremos al Señor. Son testimonios hermosos de seguidores del Señor, los confesores, aquellos que a través de su doctrina enseñan la auténtica fe y que son capaces de sostener delante de los hombres la verdad de Dios sin volverse atrás en ningún momento. Doctores tiene también la Santa Madre Iglesia, que nos han enseñado caminos para seguir a Dios, para crecer. Todos ellos son modelos auténticos del seguimiento de Jesús, para que nosotros hoy nos animemos. Son muchos en realidad, son casi incontables todos los que han seguido al Señor así en fidelidad, han aceptado la llamada de Cristo y han dado su generoso sí al Señor, un sí sin mirar atrás, un sí renunciando a muchas cosas. Como decía el apóstol Pablo, dejo todo atrás y me lanzo a lo que está por venir, a lo que está por delante. Y esta es la obra de Dios, es la gracia de Dios que nos quiere alcanzar a todos nosotros en este momento. Son muchos los testimonios, testimonio vivo de muchos que en realidad son héroes. Y por eso, como nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7, imitar su fe. Imitemos su fe, conozcamos su enseñanza, veámoslos a ellos como nuestros modelos, imitemos su fe, porque allí está el querer de Dios para que también nosotros seamos santos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1173, cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos. Miren, esta multitud de santos, aquellos que veneramos en el año litúrgico, en ese ciclo, cada día hay un santo y es para esto, para presentarlo como modelos a los cuales nosotros podemos imitar. Y ellos que han vivido, en ellos que encontramos nosotros, su vida proclama el misterio pascual, nos lo dice el Catecismo, el misterio pascual de Cristo. ¿Y en qué consiste ese misterio pascual? En su pasión, su muerte y su resurrección. El paso de esta vida al Padre y a través del sufrimiento, a través del testimonio, pero ahora ¿cómo se encuentra? Coronado de gloria, como nuestro Señor se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque ha sido fiel. Y todos los apóstoles y los santos están también reinando con Cristo en el cielo, porque esa es su promesa. Y nos ha dicho el Señor, aquellos que enseñen el camino de la verdad, es decir, que lleven a otros a la salvación, a través de su testimonio o su enseñanza, brillarán como estrellas por toda la eternidad. Y esto será algo muy hermoso. Al participar de esta escuela de discipulado, imaginen ustedes todo el bien que pueden hacer, llevar a otros a la salvación, y nosotros vamos a recibir de parte de Dios ese premio eterno, que será nuestra alegría también. El apóstol San Pablo, cuando habla de sus comunidades, dice que ellos son su corona, su carta de presentación delante de Dios. Y hoy deberíamos preguntarnos si sí estamos siendo testimonio, si sí estamos siendo evangelizadores con palabras, con obras, si tenemos cartas de presentación a la hora de presentarnos delante de Dios, que podamos recibir un día de parte de Jesús aquellas palabras hermosas: venid conmigo, benditos de mi Padre. ¿Será que sí? Nos estamos preparando para ello, porque llevamos a otras personas a la salvación, porque les enseñamos el rostro de Cristo, porque los ayudamos. Esa debe ser nuestra experiencia de seguimiento del Señor, y hacerlo con todo el amor de nuestro corazón. Esa debe ser nuestra mayor alegría en realidad. Esto nos lo está enseñando el Catecismo de la Iglesia, la doctrina que nos da la Iglesia. Por lo tanto, los santos son para la vida del discípulo grandes modelos, ya lo vemos. Aquí está la Virgen María,
los apóstoles, los mártires, las vírgenes, los misioneros, los doctores que ha habido en la iglesia, todos aquellos que se unen decididamente a ser partícipes de esta misión, que es misión de Cristo, son nuestros modelos a imitar, son signos a imitar y grandes intercesores, y esto sí que es hermoso también, porque ellos ahora están intercediendo por todos nosotros. En realidad todos los santos son intercesores, con sus plegarias, con sus sufrimientos, con su entrega generosa, ellos están intercediendo. Por eso en la iglesia hablamos de una comunión de los santos. Es la iglesia en sus tres estados, la iglesia triunfante, que son todos los santos en el cielo. Ellos están intercediendo por nosotros aquí en la tierra, para que podamos llegar también un día a Dios. Ellos interceden delante de Jesús, para que cada uno de nosotros nos convirtamos y recibamos los favores más grandes de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía esto, que ella, cuando muriera, desde el cielo iba a derramar una lluvia de rosas lluvia de flores, y se estaba refiriendo a que desde allí podría realizar muchas más obras. Y ella es la patrona de las misiones. Así que vemos cómo los santos son nuestros grandes intercesores en el cielo, porque son aquellos, a ellos el discípulo debe tener gran estima, por lo tanto, nosotros amarlos, pedir su intercesión. Está también la iglesia purgante, que son todas las almas benditas del purgatorio, y hay una comunión, porque la iglesia triunfante está orando por ellos, nosotros también oramos por ellos. Ustedes se dan cuenta, en la plegaria eucarística siempre pedimos por el eterno descanso de los fieles, por todos los fieles difuntos, pedimos al Señor para que puedan entrar en el reino de los cielos. Y esta iglesia militante o peregrina, que somos nosotros los bautizados, que seguimos al Señor, que queremos ser fieles al Señor, llegar a contemplar su reino con alegría, con fe, con esperanza, y así, hermanos, poder sentir la alegría de sabernos llamados por el Señor. Imitemos entonces la fe de todos estos modelos que nos han precedido en un seguimiento del Señor, en un seguimiento radical. Son nuestros intercesores, los llevamos en gran estima, y no desaprovechar entonces encomendarse a su santa intercesión. Así vamos a poder seguir creciendo. Y bueno, así, queridos hermanos, con esta enseñanza, el objetivo como tal es que nosotros nos animemos en realidad, veamos a todos esos modelos de discípulos del Señor, entregados con generosidad, y que como ellos lo han hecho, también nosotros lo podemos hacer, y que ahora son nuestros intercesores, modelos en este camino de seguimiento del Señor. Y vamos ahora a dejarle la tarea para que ustedes en su casa repasen estos temas tan hermosos que vamos viendo, profundicen, y así vamos creciendo en la experiencia de Dios. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Ustedes van a hacer una lista de 10 modelos auténticos de seguimiento de Jesús. Escuchen muy bien. 10 modelos auténticos de seguimiento de Jesús. Puede ser desde la Biblia, los apóstoles, o pueden ser santos también que ustedes conozcan, de los cuales sean devotos. Hacer esa lista, dándole a cada uno de ellos, de esos modelos, 2 características particulares de su seguimiento. 2 características particulares de su seguimiento. 10 modelos, y entonces así lo van a hacer, y esto nos afianzará más en la fe, en la confianza. Por ejemplo, mirar a un San Francisco de Asís, la pobreza. Fue capaz de renunciar a todo lo que él tenía, la riqueza, a su padre, por entregarle la vida al Señor. La pobreza, esta es una característica auténtica de un discípulo. En San Francisco de Asís también encontramos la humildad y encontramos también el sacrificio. Un hombre capaz de sacrificarse, allí les coloco un modelo y para este ejemplo de esta tarea. Y bueno, en la Biblia ustedes sí que encontrarán modelos. Hagan ese ejercicio que nos ayudará también a ver qué nos falta, cómo podemos nosotros seguir creciendo. Y ahora 3 preguntas. La primera: ¿quién es el modelo auténtico de seguimiento al Padre? Y en realidad la respuesta es fácil, pero ustedes la van a encontrar. ¿Quién es el modelo auténtico de seguimiento al Padre? Segunda pregunta: ¿qué características tiene un auténtico seguidor de Jesús? ¿Qué características tiene un auténtico seguidor de Jesús? Y tercera pregunta:
en un tercer momento mejor, ahora van a sacar un pequeño resumen de lo visto en este tema, aunque yo creo que ya lo tienen allí, pero van a sacar más en síntesis un pequeño resumen de lo que vimos en este tema. Entonces allí está la tarea para que ustedes profundicen también en esta experiencia del seguimiento del Señor, del ser sus discípulos, de ver cómo el Señor está a nuestro lado. Así, hermanos, entonces damos conclusión al tema del día de hoy, modelos de auténticos seguidores de Jesús, como los hemos visto, que nos animen también a seguirle entregando nuestra vida al Señor. Pidámosle al Señor nos conceda esa generosidad, nos conceda la docilidad, nos conceda poder seguir al Señor con una entrega tan generosa que nunca, queridos hermanos, nos vamos a arrepentir. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea la Virgen María también intercediendo por todos para que lleguemos a ser a ejemplo suyo, esos auténticos seguidores del Señor, discípulos y misioneros.